Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana se hablará de la vida de una mujer que le dio un nuevo giro a la ropa de las mujeres, rompiendo con la ropa encorsetada de la Belle Époque. También de su relación con la Alemania nazi y de cómo era en realidad. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, la revolucionaria de la moda y de la alta costura, Coco Chanel. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Gabrielle Bunocq-Chanel nació en Saumur, una población en Francia, en la región de Países del Loira, el 19 de agosto de 1883. Nació en el Hospicio General de Saumur, el hospital público de la ciudad, que administraban las Hermanas de la Providencia cerca de la casa de Coco Chanel y su familia. Eugénie Jeanne de Vol era la madre de Coco, una campesina de Courpierre, una población francesa en la región d'Auvergne, y su padre de los montes de la Cernat, una serie de montañas en el centro-sur de Francia, Albert Chanel, que era un vendedor ambulante que recorría los mercados del país. Coco tenía una hermanita un año mayor que ella, llamada Julia Berthe. Más tarde tuvo 4 hermanos más: Antoinette, Alphonse, Lucia y Augustin, que falleció a los 6 meses. Los padres de Coco Chanel vivían pobremente y con carencias. En el año 1884, un año después de nacer ella, su padre aceptó dinero de la familia de su madre, 500 francos, para que se casara con ella, y se casaron en Courpierre. A Coco Chanel la inscribieron mal en el registro civil, ya que le pusieron su apellido equivocadamente por el de Chasnel, pero así quedó durante años. Pues su padre no estaba en el acta de nacimiento y su madre estaba muy frágil por el parto. Años después, Coco Chanel añadió otro nombre al que ya tenía, un segundo nombre con el que aseguraba que las monjas del hospital la bautizaron para traerle suerte: Bunocq, felicidad, aunque dicho nombre no aparece en ningún documento de la época. Su madre falleció a los 31 años a causa de una infección bacteriana, la tuberculosis, sumado al duro trabajo y consumida por tantos embarazos. Coco Chanel tenía entonces 12 años, por lo que su padre ingresó a sus hijas en el orfanato del monasterio de Aubassin, en una población de Francia, en la región de Limousin, dirigido por la Congregación del Santo Corazón de María. Allí aprendieron a coser, planchar y bordar a mano, además de recibir una educación muy estricta, y a sus 2 hijos se los entregó a la asistencia pública para que los colocara a trabajar en granjas. En sus primeras biografías, Coco inventó muchos detalles sobre su vida, como que había nacido en 1893 en lugar de 1883, y que su madre había fallecido cuando ella solo tenía 2 años en lugar de 12. Decía tener orígenes burgueses en vez de su condición humilde, y que al fallecer su madre, su padre se fue a América en busca de fortuna, y a ella la dejó al cuidado de sus tías, que eran mujeres muy insensibles y frías. Y aunque aborrecía todo lo relacionado con el orfanato, por la sobriedad y dureza que representaba este convento benedictino del siglo XII, eso fue lo que definió su estilo y elegancia, atribuyéndole significados distintos o simplemente parecidos a su significado de la época. Al cumplir los 18 años y habiendo estudiado costura básica durante 6 en el orfanato,
la enviaron a un internado religioso en Moulins, una ciudad de Francia, en el departamento de Allier, donde vivían Angelina y Auguste Chanel, sus abuelos paternos. En este centro, que tenía muy buena reputación, se admitía chicas de pago o sin recursos, donde las formaban profesionalmente para encontrarles un buen empleo al acabar. Allí también estaba Adrienne, su tía, 2 años mayor que ella solamente, que se convirtió en su mejor amiga. Las 2 chicas encontraron trabajo como ayudantes de un sastre. Los chicos que iban a la tienda flirteaban con ellas y las invitaban a salir para llevarlas a una sala de espectáculos, donde Coco conoció ese mundo y se sintió muy atraída. Y acabó cantando en La Rotonde, un café-concert, como un café con una sala de conciertos de Moulins, donde cantaba para entretener al público cuando se cambiaban de vestuario los artistas, y solo ganaba lo que recogía al pasar el plato cuando acababa, que es lo que creía el público que merecía. Por aquella época es cuando recibió el apodo de Coco. Se dice que por un par de canciones que cantaba. Una era Kou Kou Gikou y la otra Kika Bukoko. ¿Quién ha visto a Coco? Una canción corta que contaba la historia de una chica que había perdido a su perrito Coco. En el año 1906, con 23 años, se fue a trabajar a una ciudad turística que tenía muchos cafés, teatros y salas de conciertos, para intentar triunfar como cantante. Pero aunque era muy bonita, joven y con encanto, su voz no era la adecuada, así que no consiguió encontrar el trabajo que quería. Por lo que, ya que la ciudad era conocida por sus aguas termales, la ciudad francesa de Vichy, donde sus aguas minerales brotan del suelo, emanando a la superficie terrestre con una temperatura de más de 5 grados centígrados que la temperatura de la superficie, ya que han sido calentadas por formaciones geológicas subterráneas, pasó todo el verano trabajando en el manantial de la Gris, repartiendo vasos de agua mineral, por lo que en invierno volvió a Moulins a su trabajo en La Rotonde. Allí conoció a Etienne Balsot, un oficial de caballería francés y rico heredero textil de 23 años, que se convirtió en su amante y se fue a vivir con él a su castillo, Guayaillot, cerca de la ciudad francesa Compiègne, en el departamento de l'Oise, en la región de Alta Francia. Allí Coco Chanel vivió durante 3 años, rodeada de riqueza, diversión y descanso, y socializando con personas de prestigio en sus fiestas. Se llegó a decir que André Palas, su sobrino e hijo de su hermana, Julia Berthe, en realidad era su hijo y de Etienne Balsot. Con 25 años, en el año 1908, tuvo un romance con Arthur Edward Capel, un jugador de polo inglés, intelectual, político y magnate, dueño de minas de carbón, conocido como Boy Capel. Con el tiempo, Coco Chanel lo recordaba así: 2 caballeros estaban pujando por mi pequeño cuerpo caliente. Boy Capel la alojó en un piso en París y le abrió sus primeras tiendas sufragando todos los gastos. Fue el hombre que inspiró uno de los bolsos representativos de Chanel, el modelo Le Voy, con un diseño de forma rectangular, adornado con patrones de líneas elegantes y un par de cadenas y cierres holográficos, con un toque masculino y práctico. Y el diseño de la botella del perfume Chanel número 5 tiene un origen probable de las botellas de tocador Charbet que llevaba Boy Capel en su caja de cuero de viaje. O quizás de su decantador de whisky que tanto le gustaba y lo quiso reproducir con un cristal más fino, delicado, exquisito y caro. La pareja pasó 9 años juntos, aunque él nunca le fue fiel, y hasta cuando se casó con Lady Diana Wyndham, una aristócrata inglesa, en el año 1918, ellos siguieron con su relación.
A finales del año 1919, Boy Capel falleció en un accidente de coche y Coco Chanel quedó destrozada. A partir de ahí, empezó a vestir de negro, en señal de luto, y al poco tiempo diseñó el pequeño vestido negro, presentándolo en el año 1926 y considerado por la revista de moda Vogue como el atuendo que todo el mundo usará. Por lo que fue un éxito, y desde entonces se le ha considerado como la elegancia sencilla. Después encargó hacer un monumento donde ocurrió el accidente, y lo visitaba sobre todo en los últimos años para ponerle flores. Con 62 años, en el año 1945, Coco Chanel vivía en Suiza y le dijo a un amigo: «Su muerte fue un golpe terrible para mí. Al perder a Capel, lo perdí todo. Tengo que decir que lo que siguió no fue una vida de felicidad». Cuando vivió con Etienne Balsot, confeccionaba sombreros como entretenimiento, ayudándola y enseñándole 2 ayudantes de una conocida diseñadora de sombreros femeninos, de estilo masculino, llamados Clocher, así que luego formaron parte de su negocio, gustando mucho a sus clientes. Coco Chanel llevaba sus creaciones sobre todas las carreras de caballos para llamar la atención, siendo famosa por sus conjuntos modernos y renovadores, a veces con vestidos elegantes y otras con pantalones de montar y camisetas o polos. En 1909, con 26 años, inauguró una tienda de moda de sombreros en la planta baja del apartamento de soltero de Etienne Balsot, en un gran boulevard parisino, con docenas de tiendas de lujo y sastres a medida para hombres ingleses y franceses, llamado Boulevard Malesherbes. Su carrera brilló y prosperó cuando una famosa actriz de teatro utilizó sus modelos en una de sus obras, y después en una famosa revista llamada Le Mode, una de las primeras que incorporó las fotografías en sus ediciones. Por lo que al año siguiente fundó su casa de moda en el número 21 de la Rue Cambon, en París, Chanel Mode, financiada por Archive Capel, en una localidad francesa en el departamento de Calvados, llamado Deauville. Allí la ropa era más informal, aunque de lujo, más orientada al deporte y ocio, confeccionada con tejidos como el tricot, tejidos de punto con lana, rafia o hilo de algodón. Estaba situada en una calle privilegiada de moda en el centro y vendía suéteres, sombreros, chaquetas y camisetas de manga larga de estilo marinero, llamadas marinières. Su hermana Antoinette y su tía y mejor amiga de casi su edad, Adrienne, la apoyaban y modelaban sus diseños, paseando por la ciudad con ellos y dando paseos en barco para promocionarlos. En una revista de moda, Women's Wear, le vaticinó un gran éxito para sus suéteres de punto, y en una revista estadounidense de ensayos, críticas, reportajes de investigación y vida social, de New York, publicó que las mujeres despertaron una mañana descubriendo una diferencia impactante de elegancia entre su ropa y la moda Chanel. En 1915, con 32 años, abrió una nueva tienda en la Costa Vasca, frente al casino de Biarritz, en una ciudad junto al mar, en la costa vasca del suroeste de Francia, que la visitaban muchos ricos españoles, y tuvo la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, por lo que para muchos exiliados adinerados de sus países le resultaba ideal para la zona. Al cabo del año, tuvo tanto éxito y ganó tanto dinero con el negocio que le devolvió todo lo que le había prestado Archive Capel, porque ella lo quiso así. Después conoció al duque Dmitri Romanov de Rusia, con quien tuvo un pequeño romance, quedando como un buen amigo años después. En 1916, con 33 años, sus chaquetas deportivas y demás prendas aparecieron por vez primera en Vogue, una revista estadounidense de moda, por lo que sus modelos se empezaron a vender
en grandes tiendas de Estados Unidos. Y en el año 1918, con 35 años, creó su casa de moda en el número 31 de la Rue Combeau, con más de 300 empleados en uno de los barrios más lujosos y elegantes de París. Siendo registrada oficialmente como costurera al año siguiente y abriendo una nueva tienda de moda en 1921 con 38 años, vendiendo sombreros, accesorios, ropa, perfumes y joyas y creando el logotipo de su empresa, CC. Se dice que se pudo influenciar para su creación en los ventanales de la iglesia del orfanato donde se crió, o bien del emblema del rey Enrique II, duque de Bretaña y rey de Francia. Otra teoría es que se pudo influenciar de la entrada al castillo de su amiga Hugues, el castillo Château de Quema. En 1920, con 37 años, conoció al compositor y director de orquesta ruso, además de uno de los mejores músicos del siglo XX, Igor Fedorovich Stravinsky, al que hospedó temporalmente en su casa, a él y a su familia. 4 años después, la citó para el diseño del vestuario de su espectáculo de ballet. Con 38 años, en 1921, creó su perfume Chanel número 5, junto con el perfumista Ernest Beau. Fue la primera fragancia en llevar el nombre de un diseñador y se basaba en el perfume de jazmín, convirtiéndose en un éxito. En 1926, con 43 años, tuvo un romance importante con el poeta francés Pierre Géringy. Cuando finalizaron su relación, continuaron con una buena amistad que duró 40 años. Una de sus mejores amistades fue la de Misia Serge, una pianista que dirigió un salón artístico en París, siendo la musa de muchos artistas. Estaba casada con el pintor español José María Sert. Las dos mujeres se habían criado en conventos, por lo que tuvieron una buena amistad, fundada en confidencias, intereses compartidos y estupefacientes, ya que en 1935, con 52 años, Coco Chanel ya era una consumidora adictiva, inyectándose 3 dosis de morfina diarias. Lo que más le gustaba de Coco a su amiga Misia Serge era su genio, ingenio letal, sarcasmo y destructividad maníaca, que intrigaba y consternaba a todos. La escritora francesa Sidonie Gabrielle Colette, periodista, guionista, novelista y artista de revistas y cabaret, de su mismo círculo social, dijo de ella: si cada rostro humano tiene una semejanza con un animal, entonces Mademoiselle Chanel es un pequeño toro negro. Ese mechón de cabello negro rizado, el atributo de los terneros, cae sobre su frente y llega hasta sus párpados, y baila con cualquier movimiento de su cabeza. En el año 1923, con 40 años, conoció al duque de Westminster, Hugh Richard Dactio Goubenoc, en Montecarlo, un barrio del Principado de Mónaco, con quien mantuvo un romance de 10 años, regalándole una casa en Mayfair, un barrio caro y prestigioso de la ciudad de Londres, además de varias joyas excéntricas y originales. 4 años después, le ofreció una parcela de tierra en una población francesa, Roquerennes, Cap Martin, donde construyó su villa La Poussa. Y lo que quiso hacer en el patio y la escalera estaba inspirado en elementos de diseño del orfanato, donde Coco pasó su juventud en Ubacín. Cuando le preguntaron a ella que por qué no se había casado con el duque, respondió: ha habido muchas duquesas de Westminster. Chanel, hay una sola. Su empresa llegó a tener 4.000 empleados. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939,
cerró todas sus tiendas, dejando solo abierta la de solo accesorios y perfumes, ya que dijo que no era momento para la moda, por lo que 3.000 empleados perdieron su trabajo. Confesó su posición política y se empezaron a saber detalles de su vida personal, como su rechazo por los homosexuales y los judíos. Se dice que a causa de lo que le inculcaron en el convento. En la ocupación alemana, residió en el Hotel Ritz, que es un hotel palaciego de París, de los más lujosos y prestigiosos del mundo, que era donde estaban los oficiales militares alemanes. Y tuvo una relación amorosa con uno de ellos, el oficial alemán de la inteligencia militar, Hans Gunther von Dinklage. Los directores de la empresa de su compañía de perfumes, los Wertheimer, eran judíos, así que Coco Chanel, aprovechándose de la toma nazi de todas las propiedades de los judíos, solicitó a las autoridades alemanas, utilizando su condición de aria, o sea, de herencia indoeuropea, ser la única propietaria de la empresa. Le escribió al administrador del gobierno que se encargaba de solucionar la transferencia de los bienes financieros judíos, motivando que Parfum Chanel continuaba siendo propiedad de judíos y que había sido legalmente abandonada por los dueños, por lo que ella decía tener un derecho de prioridad, ya que las ganancias que había recibido de sus creaciones desde la fundación de ese negocio eran desproporcionadas, y remarcando que ellos podían ayudar a solucionar en parte los perjuicios que había sufrido en esos 17 años. Lo que ella no sabía es que los Wertheimer, anticipándose a las medidas nazis contra ellos, en mayo de 1940, habían donado legalmente el control de la compañía a un industrial cristiano y hombre de negocios francés, llamado Félix Amiot, por lo que cuando acabó la guerra les devolvió el control a los Wertheimer. En unos documentos desclasificados revelaron que la policía francesa tenía un escrito sobre Coco Chanel, en el que la describían como costurera y perfumista. Seudónimo Westminster, agente de referencia F7124, señalado como sospechoso en el archivo, lo que podía significar que era una mediadora o intermediaria que colaboraba, ya que conocía a todo el mundo, por lo que por lo visto ayudó a los nazis. Al acabar la guerra, en el año 1945, con 62 años, se fue a vivir a Suiza, a Lusaná, una ciudad a orillas del lago Le Mans, donde estuvo 9 años. Y con 71 años volvió a París y vendió su villa La Poussat. En ese momento, el mundo de la moda, que solo lo dominaban las mujeres, empezó a abrirse a los hombres. Christian Dior, un diseñador de moda francés, de las mejores marcas del último siglo; Cristóbal Balenciaga, un diseñador de moda español, uno de los creadores más importantes de la alta costura; Jacques Fat, un diseñador de moda francés, considerado una de las influencias dominantes en la alta costura de la posguerra. Coco Chanel creía que las demás modistas se manifestarían en contra de los diseñadores masculinos, por lo que con más de 70 años y después de no saberse nada de ella en 15, recuperó su casa de alta costura, con ayuda y financiación de Pierre Wertheimer, su gran enemigo, antiguo socio judío, exponiendo su nueva colección a los parisines en 1954, con 71 años. No fue bien aceptada, quizás porque su reputación había sido perjudicada por su relación con los nazis, y lo que años antes de la guerra había tenido tan buena aceptación, como los vestidos simples y los trajes tweed, ahora resultaban pasados de moda. Pero en Estados Unidos y Reino Unido sí que gustaron, por lo que allí empezó a tener nuevos clientes. Y en la revista Vogue hablaron de ella como la gran revolucionaria y rebelde solitaria de la moda. Actrices muy conocidas fueron las primeras en llevar sus nuevos modelos.
También empezó a trabajar con Robert Gosens, un orfebre que elaboró joyas que fueron muy importantes en su carrera como diseñadora, e incluyó piezas con piedras de cristal o perlas de imitación en los anillos y pendientes, al igual que broches y horquillas trenzados de plata y oro, con esmeraldas, y cruces bizantinas que representan la victoria de Cristo sobre el pecado. También cooperó con ella un fabricante de perfumes, Henry Gobert, con el que diseñó Chanel número 19, la primera fragancia para hombres de Chanel, llamado así en honor a su cumpleaños, el 19 de agosto. Al igual que fragancias como Cristal Eau de Toilette y Pour Monsieur. Fue nombrada diseñadora más influyente del siglo en el año 1957 y miembro del Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1959. Eligiendo de nuevo su estilo para vestir famosas estrellas de cine, como también lo hacía Jackie Kennedy, la primera dama estadounidense. Cuando en 1964 una diseñadora británica, Mary Quant, creó la minifalda, al igual que una moda informal para jóvenes, Coco Chanel la criticó duramente, afirmando que las rodillas eran la parte menos hermosa del cuerpo femenino, por lo que había que mantenerlas cubiertas. Pero Mary Quant dijo que había que exhibirlas sin ninguna vergüenza, ya que las rodillas eran un símbolo de juventud. En sus últimos años se convirtió en una persona autoritaria y déspota, además de muy solitaria, visitada solo por pocos amigos y confidentes. En el año 1971 ya estaba bastante enferma por su artrosis, una enfermedad crónica degenerativa que le afectaba a las articulaciones, y además su adicción a la morfina, pero seguía con su trabajo rutinario y centrada en sus catálogos de moda. El 10 de enero de 1971, con 87 años, falleció de un ataque cardíaco en el Hotel Ritz, donde llevaba viviendo más de 30 años. La tarde anterior había dado un largo paseo y volvió a su habitación porque se sentía mal. El suyo fue un fallecimiento solitario que marcó el final de la vida de un mito con una vida solitaria. Dicen que sus últimas palabras fueron: «Bueno, así es como uno se muere». Su féretro se cubrió con flores blancas, gardenias, orquídeas, camelias, azaleas y rosas blancas, siendo su funeral en la iglesia de la Madeleine, situada en una plaza con el mismo nombre en el distrito 8 de París. Sus modelos ocuparon la primera fila en la ceremonia. Sus restos fueron enterrados en el cementerio Bois de Bouc, en Lusana. Coco Chanel fue la creadora del traje sastre femenino, introduciendo las prendas en blanco y negro, las camisas de cuello y puños blancos, los cinturones de cadena y las joyas de fantasía, estableciendo un estilo simple y novedoso para las mujeres, e imponiéndose a la moda rígida y lujosa de la época, y fue considerada la imagen y representación de la nueva mujer, independiente, individualista y sociable. El bolso Chanel original estaba hecho de jersey o cuero acolchado, cosido a mano por fuera e influenciado por las chaquetas de los jinetes. La cadena, inspirada en sus años en el orfanato, donde las abadesas llevaban cadenas en la cintura para guardar las llaves, y el uniforme rojo del convento se reflejaba en el interior del bolso. También la exposición al sol cambió, cuando por la influencia de Coco Chanel, que solía tomar el sol en sus largos ratos de ocio, aunque la piel blanca era una muestra de la nobleza y la distinción, mientras que al contrario se la relacionaba con trabajadores de campo y jornadas duras de trabajo, a mediados de 1920 las mujeres iban a la playa sin sombrero que las protegiera del sol. Asimismo, fue una de las impulsoras del pelo corto como un nuevo estilo de vida y liberación femenina. De hecho, la frase que le adjudican es: «Una mujer que se corta el pelo
está por cambiar su vida. Coco Chanel decía: durante mi infancia solo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque en el fondo ya estaba muerta. Solo el orgullo me salvó. Siempre fue positiva, aprovechando todas las oportunidades que le daba la vida y desafiando sus retos. Y al salir del internado, se prometió 2 cosas: que nunca dependería de un hombre y que se haría rica. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.